hemorragia, preeclampsia, sepsis, muchas de ellas van a requerir apoyo ventilatorio. Muy bien. Para la siguiente charla pues, nos tengo un poquito de interés. Espero que los de atrás no se estén durmiendo y pues que al final existan algunas dudas y preguntas en las cuales podré ayudar. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de estas charlas? Identificar los cambios fisiológicos que van a modificar o durante el embarazo, parto y puerperio que pueden modificar la ventilación de una paciente obstétrica. Conceptos actuales, alguna definición de Bernini, que ya no se llama lesión pulmonar aguda, sino se llama síndrome de estrés respiratorio leve, moderado y severo, y la ventilación de una paciente obstétrica, que no va a definir mucho la paciente no obstétrica. La programación inicial, el PIP en el embarazo, cuál es la presión positiva al final que debemos emplear, el monitoreo y el retiro en la ventilación. Y algo que es muy importante también tener en cuenta, que las pacientes que están bajo ventilación mecánica pueden tener alguna complicación que puede ser mortal, que es la neumonía asociada a la ventilación, y que esa es propia de nosotros, o sea, obviamente estamos produciendo algo a la paciente que no tenía. Creo que sin tener un conflicto, ya el tiempo nos está apremiando, pues la charla son casi 30 minutos, esperemos ser breves, y aquí ver que la paciente embarazada siempre la ponen en una estrategia, pues es un apartado de situaciones especiales. Reconocer los cambios fisiológicos es muy importante. No es lo mismo una embarazada en el primero, segundo o tercer trimestre, que va a tener ventilación mecánica. La otra, la intubación. Aquí mis amigos anestesiólogos o intensivistas o los que hacen el manejo de la vía aérea, es una vía aérea difícil. Probablemente no más de 2 intentos por los expertos, tener equipos o dispositivos que avanzados, porque es una vía difícil. La ventilación mecánica no invasiva estaría indicada en el embarazo. Sí, probablemente sí, en un centro especializado y que se tenga la paciente consciente, que obedezca órdenes, estrategias de ventilación que vamos a ver, y la sedación y la analgesia, que también es importante. Algo que siempre me gusta con esta diapositiva, que dentro de mi formación como urgenciólogo intensivista, es un posgrado de medicina clínica obstétrica, pues realmente la mujer embarazada es una mujer enferma o sana, ¿no? Pero la mayoría de las veces hay cambios. Yo todavía me acuerdo que mi abuelita me decía, oye, ya se va a liberar tu prima. Ah, pero está enferma o qué tenía, ¿no? Realmente es una mujer embarazada en la cual va a haber muchos cambios. Estos son derivados a las hormonas, derivados a la progesterona, el cortisol y la relexina. ¿Qué cambios nos van a dar a nivel respiratorio? Va a incrementar el volumen minuto, es decir, la frecuencia respiratoria se va a incrementar. Pero a la par, como ya me comentó el doctor Alfaro, va a haber una disminución donde la capacidad pulmonar total, la capacidad de reserva respiratorio, y la paciente obstétrica tolera menos la hipoxemia. ¿Cómo es posible ver a una paciente que satura al 90-92% y está embarazada? ¿Realmente esa paciente está oxigenando bien el bebé? No, está grave. Algunos efectos hemodinámicos que vamos a ver un poquito más adelante, gastrointestinales, el metabólico, las pacientes embarazadas, el esfínter esofágico, disminución del tono, incrementa el riesgo de broncoaspiración, es una vía difícil. A nivel renal, la creatinina baja, el filtrado glomerular también va a aumentar. Y a nivel respiratorio, ¿qué efectos vamos a tener? Existe una disminución de 4 centímetros por elevación del diafragma. A nivel transversal, pues los saltos intercostales se van a horizontalizar, y la elevación del ángulo postdiafragmático. Algo que es muy importante, la mujer embarazada cursa con presión intraabdominal, pero esta presión intraabdominal, ¿cómo es? ¿Aguda o crónica? Es crónica. Poco a poco, como va creciendo el útero, la presión intraabdominal pues va incrementando. ¿Y a dónde va a repercutir? A nivel pulmonar. Va a incrementar las resistencias pulmonares. La paciente tolera menos de hipoxemia. Vean los cambios que hay. La capacidad pulmonar va a disminuir, el volumen de reserva residual va a disminuir y el volumen minuto se va a incrementar. La vía aérea es una vía difícil, por eso requiere una intubación al primer intento, cuando mucho 2, el diafragma, por la capacidad pulmonar, la distensibilidad de estos o la compliance pulmonar también se va a ver disminuida, presenta mayor hipoxemia, y también existen cambios a nivel de la gasometría, el equilibrio ácido-base. ¿Qué modificaciones nos podrían interesar? Básicamente existe una disminución en el tercer trimestre y segundo trimestre del bicarbonato, y va a haber una compensación con una alcalosis respiratoria. Esta se va a ver disminuida.
El pH pues prácticamente se mantiene 7.4 a 7.40. Entonces, ¿tendrá la importancia conocer los efectos hemodinámicos bajo la paciente que va a estar bajo ventilación mecánica? ¿Sí? Recordad que la paciente durante el embarazo, el primero, segundo y tercer trimestre, la frecuencia cardíaca va incrementando, el volumen sistólico va incrementando, el gasto cardíaco va incrementando, las resistencias periféricas van disminuyendo. Perfecto, todo eso hay que conocerlo. Pero yo le voy a poner un tubo y la presión positiva, ¿qué va a hacer a nivel hemodinámico? Va a disminuir el retorno venoso, va a disminuir a nivel cardíaco en el último trimestre, en la labor y periparto, pues existe un incremento del gasto cardíaco. El bebé, conforme va creciendo, existe una compresión a nivel vena, de la vena cava inferior y a nivel de la aorta, lo que va a disminuir hasta un 30% el gasto cardíaco. Ahora, si yo le pongo una presión positiva, pues voy a disminuir más. Entonces, nuestra primera estrategia en una paciente obstétrica crítica es el poner de cúbito lateral izquierdo, el cual yo voy a mejorar ¿qué? Disminuir las resistencias periféricas, aumento del gasto cardíaco, las resistencias pulmonares también las voy a disminuir. Y la otra, estas pacientes que requieren oxígeno a altas concentraciones. ¿Qué nos lo puede dar? ¿Unas puntas nasales? ¿No? Una mascarilla de reservorio, que eso podría ser indicado. Y si mi paciente no satura más de 95 o tiene una PaO2 más de 70, yo tendré que estar buscando otra estrategia para esa paciente. Vean los efectos hemodinámicos de la ventilación mecánica. Prácticamente se incrementa la presión intratorácica. Nosotros respiramos con ¿qué? Una presión negativa. Lo vamos a intercambiar. La precarga del ventrículo derecho va a disminuir, la eyección también, el gasto cardíaco del ventrículo derecho va a disminuir. Por una interdependencia del ventrículo derecho con el izquierdo va a haber una disminución también a nivel del gasto cardíaco izquierdo. Entonces vean, la ventilación mecánica hay que conocer los cambios que nosotros estamos produciendo a la paciente. Algunas recomendaciones: mantener una saturación por arriba. ¿Cuánto sería lo óptimo? Mayor de 95. Una PaO2 mayor de 70. Mantener un CO2 dentro de condiciones normales, entre 35 y 40 de CO2. Considerar que la paciente que tiene más de 20 semanas, este crecimiento a nivel uterino nos va a tener efectos que a nivel hemodinámico, y si yo pongo una presión positiva al final de la expiración, pues también va a tener mayor repercusión. Iniciar las respiraciones espontáneas tan pronto sean posibles también, y algunos casos donde el bebé requiera ya una interrupción, sea probablemente vía cesárea, para mejorar la ventilación mecánica. Entonces tenemos ante una paciente que tiene insuficiencia respiratoria, utilizar los principios de la paciente no obstétrica, pero siempre tener en cuenta los efectos fisiológicos que tiene esta paciente. La paciente obstétrica entra en este grupo específico, la embarazada, que es una vía aérea difícil y que se puede incrementar hasta 8 veces el riesgo de complicaciones durante el evento anestésico. Una vía aérea difícil, incrementamos un 13% el intubar a una paciente obstétrica. Así es como vemos a los compañeros anestesiólogos, ¿no? Todos ahí luchando con el paciente. ¿Qué recomendaciones hay? Que utilicen un tubo 1,5 centímetros menos que la paciente no obstétrica. Las causas por las que una paciente puede tener insuficiencia respiratoria, neumonía de origen bacteriano, de origen viral, el asma grave o fatal, el edema agudo pulmonar. ¿Dónde lo vemos el edema agudo pulmonar? Como un dato de preeclampsia severa, ¿no? Neumonía por respiración, la tromboembolia, el trauma, el embolia de líquido amniótico y el SIDA o el distrés respiratorio, que es la patología pues, que vamos a abordar ahorita. Ya lo hemos comentado, lamentablemente la medicina clínica obstétrica hay muy pocas publicaciones. Realmente son serie de casos, no da para que existan serie de grupos, casos y controles. Y vean este estudio, que la mayoría de las pacientes, casi fueron 8 años que requirieron ventilación mecánica, fueron 51 casos. Y las causas por las que las llevaron a ventilación mecánica no son exentas a las que se han estado platicando aquí y la que ustedes tienen día con día, que es preeclampsia, hemorragia, sepsis. Prácticamente son las mismas: neumonía, trauma, preeclampsia, eclampsia, asma, falla renal, sepsis.
Entonces, cuando hablamos de SIDA en el embarazo, pues es una patología que esta se puede presentar de 16 a 70 casos por cada 100.000 nacimientos. Y vean, tenemos causas obstétricas, que puede ser la aspiración, la embolia del líquido amniótico, el choque séptico, la hemorragia y el uso de tocolíticos, y las no obstétricas como la neumonía. Recordar que ya viene otra vez la época de neumonía por virus. La transfusión, ya hablábamos ahorita que también la politransfusión nos va a dar una lesión que se llama TRALI o Induration Transfusion, a lo secundario de la transfusión, el trauma, el embolismo y el edema cardíaco. Por ahí en el año 2011 se hizo una rectificación de la clasificación del SIDA o el distrés respiratorio. Anteriormente le llamábamos lesión pulmonar aguda, ahora se llama distrés respiratorio. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? El tiempo es agudo, tiene que ser antes de unas semanas que se puede presentar, y que en las imágenes radiográficas tengamos infiltrados bilaterales y el origen del edema no sea aquel de origen cardíaco. Cuando es leve tenemos una PaO2 entre 200 y 300, moderado de 100 a 200 y severo por debajo de 100. Entonces, el SIDA en el embarazo tiene una alta mortalidad. ¿Qué es la prioridad? Estabilizar a la paciente, confirmar el diagnóstico y la causa del SIDA. Si la causa del SIDA es el choque séptico, la ventilación mecánica, ¿qué nos va a hacer? Es un soporte, el cual nos va a permitir que la paciente oxigene adecuadamente y salga al CO2. Pero no le vamos a quitar con el ventilador la neumonía, ¿o sí? ¿No? Esperar que los antibióticos vayan haciendo efecto y que la respuesta inflamatoria vaya disminuyendo. Evaluar el bienestar fetal y el plan de la interrupción. Y algo que hemos venido haciendo, la medicina clínica obstétrica no nomás la hace el intensivista, la hace la enfermera, el anestesiólogo, el cardiólogo, el nefrólogo. Todo eso es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Para que tengamos pues un bienestar materno-fetal. Hablar un poquito en la historia. La primera definición fue en el año 1967 por Ashworth, y hasta los últimos artículos que vamos a ver en el 2011 que se han publicado. Entonces, el SIDA es una forma de insuficiencia respiratoria caracterizada por hipoxemia aguda, el aumento de la permeabilidad capilar, una disminución en la compliance con hipoxemia y daño pulmonar difuso. Por ahí, Ashworth, en el año 1977, él observó que 12 soldados de la guerra que tenían heridas de trauma, que eran transferidos, presentaban una lesión pulmonar muy similar a la que presentan los niños con síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Entonces le llamó síndrome de estrés respiratorio, pero le llamó en el adulto, entonces le puso SIRPA, en el cual encontró que tenían disnea, taquipnea, cianosis, hipoxemia refractaria, con una disminución de la distensibilidad e infiltrados bilaterales en la radiografía tórax con una mortalidad del 58%. Por ahí en el año 88 el doctor Murray, él dice, bueno, yo voy a hacer una clasificación donde yo voy a decir que un puntaje de menos de 2.5 es un SIDA leve, en el cual ya tomaba por cuadrante la radiografía de tórax, la relación PaO2-CO2, el PIC que utilizamos, que era presión positiva al final, y la compliance. Entonces, todo lo que nos dedicamos a medicina crítica, ¿qué es lo que estaríamos evaluando en estos pacientes? Están midiendo la compliance. Ahorita vamos a ver cómo se mide la compliance. En el consenso europeo y americano del 94, en el cual ellos decían que era una dificultad respiratoria aguda, súbito, radiografía de infiltrados bilaterales, y que debíamos descartar que la falla o los infiltrados fueran secundarios a un problema cardíaco, que tenía que tener una presión de la aurícula con un catéter de la arteria pulmonar menos de 18, y lo clasificamos como lesión pulmonar aguda cuando teníamos una relación PaO2-CO2 de 300 a 200 y SIDA cuando era menor a 200. Pero ahora, ¿qué tenemos con Berlín? Berlín nos dice, bueno, dentro de una semana debe ser agudo típico, opacidades que nos asocien a derrame, atelectasia, y descartar que la falla sea de origen cardíaco. Actualmente hay un dispositivo que todos tienen a la mano, que es el ecocardiograma, que nos puede implementar, ver si la falla cardíaca también es de origen cardíaco o no. Y vean, la relación PaO2-CO2 la clasifica como leve, moderada y severa. Pero ya acuña un término que debe tener una presión positiva por aquí arriba de 5. Lo importante también de esta clasificación, ¿qué es? Que me dice, tú tienes un SIDA leve cuando tienes una PaO2-CO2 de 300 a 200, y ya nos dice las estrategias ventilatorias que debemos de tomar. ¿Cuál es?
volúmenes corrientes bajos en pacientes con SIRA. Probablemente algunos pacientes se pueden beneficiar con el uso de ventilación mecánica no invasiva. Cuando ya es moderado a severo, ¿qué yo debo hacer? Volúmenes corrientes bajos, PIB alto, posición prono, relajar al paciente, óxido nítrico, ventilación de alta frecuencia y hasta algunos casos llevarla a ECMO o a membrana extracorpórea. Pero vean, ya únicamente nos dice que si es SIRA leve, también nos influye con la mortalidad. ¿Qué pacientes van a fallecer más? Por los que tengan un SIRA grave. Muy bien, como aquí la principal causa de incidencia, se reporta que 7 casos por cada 100.000 habitantes y la mortalidad puede ir hasta un 42%. Entonces realmente todavía los pacientes con distrés respiratorio no embarazadas pues tienen una alta mortalidad en terapias intensivas. La mortalidad disminuyó desde la primera publicación de Ashworth, sí, esta era cerca del 70 y ha ido disminuyendo en el 2013 2014, que esta ha disminuido. Y en centros donde tienen ECMO, esta mortalidad se ha ido hasta un 10%, o sea, sí se ha impactado. Pero aún todavía los reportes usamos ventilación convencional. Muy bien, ¿qué creo que tener de reconocer? Reconocer los pacientes que tienen riesgo. ¿Qué pacientes tendrían predisposición? El paciente séptico, la paciente con preeclampsia, la paciente con hemorragia, los biomarcadores y algo que es importante, medidas preventivas, volúmenes corrientes bajos en pacientes que tienen SIDA, la restricción de la transfusión cuando no se requiere y ahora menos es más. ¿Se acuerdan que casi todas las charlas, también el doctor Coronado les habló que la restricción de líquidos cuando no se requiere en la hemorragia, ¿no? También en los pacientes con distrés respiratorio hay que tener un manejo conservador de los líquidos. ¿Es primario cuándo? Cuando el problema es a nivel pulmonar, una neumonía, contusión, embolismo graso. Secundario cuando es alguna otra causa, sepsis, quemaduras o pancreatitis, también nos puede dar distrés. ¿Qué patología es más grave, la primaria o la secundaria? Primaria. Existe un daño mayor a nivel pulmonar que la secundaria. ¿Qué encontramos en estos pacientes? Hipoxemia, que lo podemos ver con una desaturación, saturación por oximetría de pulso baja, una PA2-FiO2 baja, incremento de los shunts o de los cortocircuitos, que no es otra cosa que la sangre venosa no pasa por el alveolo y no se oxigena y se van a ver incrementados. Disminución de la distensibilidad pulmonar, incremento del espacio muerto. Vean el SIDA, existen 3 etapas: exudativo, proliferativo y fibrótica. Esto más o menos nos lleva de unos 7 a 15 días más o menos en que se resuelva. Entonces yo a veces les digo a mis residentes, oye, esto resolver en 2 días, en 24 horas, un SIDA, un test respiratorio. ¿Qué efectos o cambios va a haber? Este es el alveolo a nivel normal, vemos los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, que existe factor surfactante, y en cambio a nivel pulmonar, cuando el distrés respiratorio que hay macrófagos, células interleucinas, factor de necrosis tumoral, va a haber destrucción de los neumocitos tipo 2, va a haber disminución de los factores del factor surfactante, va a haber colapso alveolar. La membrana alveolo capilar también va a haber una disminución de la permeabilidad del oxígeno del alveolo al capilar y del CO2 del vaso hacia el alveolo. La etapa fibrótica va a haber fibras ya de colágeno, donde el alveolo realmente ya está fibrótico, ya no va a haber aún todavía marcadores inflamatorios, algunas células deformes. El edema bilateral, la etapa primaria, que es el SIDA, se presenta del 1 al 7 días, derrames, llenado alveolar, consolidación y atelectasia. Es lo que se va a presentar. Una imagen tomográfica, un corte a nivel del alveolo, vemos muchas células proinflamatorias, macrófagos, membranas hialinas. La etapa proliferativa, en la cual pues, va a haber una disminución de la distensibilidad, aumento del espacio muerto, y a la leve hipoxemia va a haber una hipertensión pulmonar también, lo que nos puede condicionar a una disfunción del ventrículo derecho. La etapa ya fibrótica puede haber complicaciones como bulas, neumotórax, fibrosis y puede haber alguna resolución parcial. Entonces yo cuando tengo un paciente con SIDA, ¿qué es lo que yo me debo de preguntar? ¿Debo de iniciar ventilación mecánica? Probablemente sí, si es un SIDA moderado severo, sí. Ventilación mecánica protectora, ¿qué yo le llamo? Volúmenes corrientes
bajos y alto, ¿cómo voy a titular el PIB? ¿Cuánto PIB requiere mi paciente? ¿Cómo lo voy a hacer? Existe una tabla de ARSNet que nos puede decir más o menos, de acuerdo a la FIE2, cuánto PIB, pero la mujer embarazada con bebé aún en útero no está tan aplicada esa tabla. Ajá. Disminuir la lesión por el ventilador. El ventilador no es inocuo, también produce lesiones como barotrauma, volutrauma, biotrauma y ateletrauma. Monitoreo, distensibilidad, medir las presiones, las curvas, la relación PA2-FIO2. Mi paciente que está con ventilación mecánica, ¿qué debe de tener? Sedación, analgesia, algún término que es hipercamia permisiva, el uso de relajantes musculares, esteroides, balance de líquidos negativos, óxido nítrico y nutrición. Algunos modos no convencionales como el APRV, ventilación de alta frecuencia, prono y ECMO, que ahorita vamos a ver un poquito. Entonces, cuando yo inicio una programación con un paciente en ventilación mecánica, ¿qué es lo primero que me debo llevar a la cabeza? ¿Por qué lo llevé a ese paciente de ventilación mecánica? ¿Tiene un problema pulmonar? ¿Sí o no? ¿Tiene SIRA? ¿Sí o no? Yo lo intubaría al paciente, identificaría que estuviera la cánula de forma correcta, verificando a nivel de estómago, los 4 cuadrantes, basales, superiores, y tratar de dejar la cánula pues más o menos a 2-3 centímetros de la carina, y puedo iniciar con un FIO2 al 100%. Después irlo disminuyendo de forma gradual hasta que sea por debajo de el 60. ¿Qué pasa con concentraciones altas de oxígeno? El alveolo tiene nitrógeno, tiene oxígeno y CO2. Altas concentraciones hacen que salga el nitrógeno y esto produce colapso alveolar o atelectasis. Presiones plateo por debajo de 30, volumen corriente de 6 a 8 mililitros. Si no tiene SIRA, yo le puedo dejar un volumen corriente de 6 a 8 mililitros. Un PIC, por ahí los compañeros de anestesia no usan presión positiva al final de la expiración. Yo con volumen abro el alveolo. ¿Y con qué evito que se colapse? Con la presión positiva al final de la expiración. Muy bien. Hacer una relación 1 a 2, frecuencia respiratoria de 14 a 16. ¿En base a qué voy a modificar la frecuencia respiratoria? En base al CO2. Ya dijimos, en la mujer embarazada, ¿qué le podemos dejar? Un CO2 normal, de 30 a 40 milímetros de mercurio. Ajá. Y algo que es importante, el ajuste de las alarmas. Muy bien, pero como el tema es lesión pulmonar o distrés respiratorio, en estos pacientes se van a beneficiar con el uso de volúmenes corrientes bajos, PIB alto, presiones plateo por debajo de 30, FIO2 menor a 60, ventilación protectora y medidas de protección para evitar la neumonía. Esta es la terapia que yo estoy ahí con el doctor Manuel Poblano, en el cual tenemos ventilación de alta frecuencia, APRV, terapia de reemplazo renal sustitutiva continua o prisma. ¿Cómo hacemos cómo medimos una presión plateo? Desde ahí podemos comenzar. Muy bien. En el ventilador hay una pausa inspiratoria. Yo lo voy a dejar 4 segundos y me va a medir la presión plateo. El ventilador te mide presión pico, presión media, te mide PIB, pero no te hace la presión plateo. Entonces hay que hacer esa pausa inspiratoria para que tú midas presión plateo. Vean, la ventilación mecánica, el que yo tenga un paciente con altos volúmenes o alta presión, ¿qué me va a condicionar? Volutrauma, teletrauma, puede haber hasta ruptura alveolar. O si tengo un paciente que no tiene el PIB adecuado, también voy a tener que colapso o zonas de atelectasis. Vean que un problema que se origina a nivel pulmonar, una respuesta inflamatoria con polimorfonucleares, interleucinas, factores de necrosis pulmonar, esta es la membrana alveolo-capilar, ¿a dónde va a pasar? A nivel sistémico. Un problema que yo tenía a nivel pulmonar, puedo tener repercusiones a nivel sistémico, a nivel hepático, a nivel renal, y pues esto que va a incrementar la mortalidad. ¿Qué modalidad es mejor en SIRA? ¿Volumen o presión? ¿Mandé? ¿Volumen o presión? ¿Presión? ¿Le vas a las llevas? No, bueno, es un poco de broma. Realmente la pregunta, ¿qué modalidad es mejor en el SIRA? No se ha visto que el volumen o la presión sea mejor en el SIRA, pero sí las medidas de protección pulmonar. Eso es lo importante, ¿no? Ya aquí, ¿verdad? Muy bien. No, ¿qué
¿Qué es importante tener si yo tengo un paciente con volumen? Yo le digo al paciente, yo tengo un volumen de 400, es de 4 a 6 mililitros por peso, predicho, ahorita lo vamos a ver. El volumen del ventilador lo va a programar. ¿Qué puede variar? Las presiones. Si es un paciente que tiene mucho daño pulmonar, probablemente las presiones se van a incrementar. El ventilador va a hacer todo para darle 400 de volumen, pero puede tener presiones picos de 40, presiones mesetas más altas. Esa es la diferencia. Por presión, yo programo la presión, pero ¿qué puedo estar variando? Volumen. Entonces, si yo manejo una presión inspiratoria, tengo que evaluar el volumen que sea de acuerdo a lo que yo le estoy programando. En SIDA, de 4 a 6 mililitros por peso, predicho. Como metas de reanimación de la paciente ya obstétrica, mantener una PaO2 mayor de 70, una saturación por oximetría de pulso mayor de 95, un pH de 7.25 a 7.35 con hipercamia permisiva. Por ahí la literatura, los que han estudiado el efecto a nivel fetal, comentan que en niveles de CO2 mayores de 60 puede haber un compromiso a nivel útero-placental. Entonces, pero sí tolera a la paciente con embarazo e hipercamia permisiva. Muy bien, ¿de dónde vienen los volúmenes corrientes bajos? De peso, 4 a 6 mililitros por peso, mujeres, la talla en centímetros menos 152 por 0.9 más 45. Vean, estudios en los cuales el uso de volúmenes corrientes bajos disminuyen el riesgo de lesión inducida por ventilador, el balotrauma, disminuyen la mortalidad. Este estudio que fue publicado en el 2000, el ARSNet, más grande, el cual se vio que disminuye la mortalidad de volúmenes corrientes bajos. De todas maneras, por ahí les dejo la charla, se la pueden acceso para todo, no hay ningún problema. En el cual el doctor Amato, en el año 1998, él dice volúmenes corrientes bajos y PIB alto con hipercamia permisiva, los pacientes tuvieron o disminuyeron la mortalidad de estos pacientes. Otro estudio que fue el estudio de ARSNet, en el cual se concluyó porque se veía que había un efecto benéfico tener pacientes con ventilación con volúmenes corrientes bajos de 6 minutos por kilo, con presión plateo por debajo de 30, disminución de la mortalidad, de la estancia hospitalaria, de los días de ventilador. Entonces, conclusiones, hasta ahorita llevamos el SIGA, moderado severo, volúmenes corrientes bajos, con PIB alto. Y está midiendo la presión plateo. La presión plateo, ¿por qué es importante? Por ahí algo de fisiología, el corazón derecho mantiene presiones de 25 de sistólica y diastólica de 8, medias de 12. Si yo le meto más presión, ¿qué va a hacer? Va a haber colapso a nivel de ¿qué? Ventrículo derecho. Entonces, tener cuidado con las presiones mesetas por arriba de 30. Otro estudio donde la lesión con volúmenes corrientes bajos se vio disminuir la mortalidad de infección pulmonar también. Y este estudio, que por ahí alguien van a estar escuchando, los que les gusta un poquito la ventilación mecánica, es volúmenes corrientes bajos, presiones meseta por debajo de 28, PIB alto y el Draven ratio o el manejo de las presiones. El manejo de la diferencial de la presión meseta con el PIB no debe ser mayor a 15-16. Esto se vio beneficiado ¿con qué? Con disminución de la mortalidad. Entonces, concluyendo, volúmenes corrientes bajos, un CO2 normal entre 27 y 34, hipercamia permisiva y, ojo, una paciente embarazada con una PaO2 de 60-70 estará bien, con oxígeno. No, está grave. Habría que ver qué tiene esa paciente. ¿Cómo hacer el PIB? La presión positiva al final de la expiración. El PIB ideal es el que debería estar aquí. Evitar que toda la zona de colapso y toda la zona de sobredistensión. Entonces, hay una tabla de ARSNet que dice, bueno, tú tienes un FIO2 del 80, probablemente te toque un PIB de 4, que fue el estudio que se hizo en ARSNet. Pero mi pregunta es, la mujer embarazada, con el producto de 20, 24 semanas, 38, ¿se tendría que titular así el PIB? No. Hoy vamos a ver cuál sería la mejor forma de titular el PIB en una mujer embarazada. El doctor Luciano Lattignoni, él lo que hace, los mete en un tomógrafo y ve cómo están las zonas a nivel pulmonar y va subiendo el PIB. Y donde va viendo que el pulmón se va poniendo más radiolúcido, pues va dejando el PIB ahí. Otro es con una curva de inflexión, presión-volumen, buscando el punto de inflexión inferior. Estos son
ventiladores que tienen se llama PV Tool, o la forma de curva de presión, volumen a flujos muy lentos, para ver qué PIC necesita mi paciente. Pero sí puedo hacer por distensibilidad estática, sí lo puedo hacer. Puedo calcular la distensibilidad, sí, y las tablas de Arne. La medición de la presión transpulmonar, eso sería lo mejor en la mujer embarazada para ponerlo. Por medio de los ventiladores AVEA o del Galileo, el G5, el cual hay que poner un catéter esofágico en el tercio inferior y vamos a medir la presión esofágica. Esa va a ser una determinante de la presión transpulmonar. Más o menos cuánto es el PIC que requiere ese paciente para que los alvéolos, la mayoría estén abiertos, pero que tampoco estén sobredistendidos. Otros ventiladores tienen tomografía por impedancia, les ponen como unas bandas donde van viendo por impedancia si existe colapso o sobredistensión, el índice de estrés también y la capacidad. Muy bien, lo que sí podemos hacer es medir la distensibilidad estática en estos pacientes. Yo mido volumen tidal expiratorio entre plateo menos PIC. Un ejemplo, yo tengo volumen corriente de 400, presión plateo de 20 y PIC de 10. ¿Cuánto es? ¿Qué distensibilidad tiene? 40, ¿no? 400, 20 menos 10, 400 da 40. Entonces, ¿yo qué tendría que ver? Al momento de que yo voy a incrementar presión en mi paciente, ¿qué debo de asegurarme que tenga una adecuada volemia? Ver que el paciente probablemente tenga una saturación menos en de 70, presión arterial de 65, una PVC entre 10 y 12, y incrementar de 2 en 2 el PIC. Debe estar sedado mi paciente con analgesia. Tengo 6, subo a 8, me da 45, lo subo a 10, me da 48, lo subo a 12 y me da 50. Aquí ya el 14 me da 45, 40. ¿Dónde lo dejaría? Donde le dé la mejor distensibilidad. Acuérdense que la distensibilidad no es otra cosa, que es el pico óptimo va a estar en esta área, va a ser el pic que no va a estar por debajo de esta zona, que va a producir atelectasia o sobredistensión. Algo que es muy importante en monitoreo. ¿Cómo yo sé que mi paciente tiene alguna complicación? No me va a avisar. Si se incrementan las presiones y si modifico las alarmas o los apagos, no me va a avisar. La cardiografía, la oximetría, la radiografía de tórax diaria, el monitoreo de qué. El monitoreo de las curvas del lado derecho, no del lado izquierdo, para que no se distraigan un poquito, le ponemos acá, en el cual yo puedo ver, hay 3 curvas: flujo, presión y volumen. La curva de flujo, una fase inspiratoria y una fase expiratoria. Cuando esta deflexión negativa no llega a 0, ¿yo qué puedo estar pensando? Que haya atrapamiento de aire, que haya autopico. Y si mi ventilador lo produce o sabe, puedo calcularlo, sí, con una pausa expiratoria. En esta curva de presión, si yo tengo un incremento de la presión pico y la presión plateo se mantiene, ¿el problema dónde está? Las resistencias. Al contrario, si la presión pico se incrementa, pero también la presión plateo se incrementa, y esta diferencia no se ve incrementada, ¿el problema dónde es? Distensibilidad. ¿Qué problema podemos tener en pacientes con presión inspiratoria máxima aumentada, pero una presión plateo sin cambios? Esa es la imagen que vemos, la presión pico muy elevada y la presión plateo. ¿Qué cambios? Eso nos habla de que incremento ¿dónde? Las resistencias. Un broncoespasmo, la cámara está acodada, secreciones. Pero ¿qué puede pasar? Que mi presión plateo, que la presión inspiratoria máxima esté aumentada, la presión plateo, pues mi problema ya está en la distensibilidad. Maniobras de reclutamiento alveolar, por ahí me ha tocado ver que hacen maniobras de reclutamiento alveolar. Es someter a la paciente a un riesgo. Incrementan las presiones pulmonares 40 por 40 segundos, en la cual pues sí va a haber beneficio, va a mejorar las áreas colapsadas, va a incrementar la PaO2, pero si tu paciente no está bien sedada, no está relajada, pues puede tener efectos deleterios. La posición prono. En la paciente obstétrica realmente son pocos los casos en los cuales se ha reportado el beneficio en la paciente con ventilación prono. ¿En quién está indicado? En pacientes con SIRA grave que tienen una PaO2 menos de 50, que va a ser el decúbito prano, donde tenemos más área de pulmón, en la parte anterior o posterior.
posterior. Si yo estoy de pie, ¿dónde están las áreas más ventiladas? A nivel vertical, por el aire. Si yo me pongo de cúbito prono, la parte dorsal va a ser mayor, va a incrementar la ventilación de esa área. Disminuye los cortocircuitos, y un estudio que es el PROSEBA, en el cual disminuyó la mortalidad en los pacientes en decúbito prono. Cuando yo estudié terapia intensiva, el colocar un paciente en decúbito prono no tenía ningún beneficio. Pero ahora, desde 2014, 2015, vean que es un estudio en el cual realmente sí se ve disminución de la mortalidad de 28 días a 90 días. 16 contra 32, casi un 16% se benefician con decúbito prono. Los que se dedican a pediatría un poco, ellos a los niños con distrés respiratorio los ponen en decúbito prono. En la mujer embarazada, por ahí me encontré un artículo, un caso de reporte, en el cual la paciente con distrés respiratorio grave, con el uso de ventilación prono se beneficia. Pero teniendo cuidado que el útero no comprima en los grandes vasos y con vigilancia a nivel fetal, para ver si el producto también tiene alguna complicación. Muy bien, entonces volúmenes corrientes bajos y prono que se benefician. La ventilación de alta frecuencia en pacientes embarazadas, pues no hay estudios, no hay reporte de casos. ¿Qué es lo que hace esta ventilación? La presión es constante, la presión media de la vía aérea se mantiene constante, los volúmenes corrientes son bajos y la frecuencia respiratoria son en Hz, son tan rápidos, cada Hz tiene 60 bajo el paciente, ¿no? ¿Qué debemos de tener este paciente? Sedado, relajado. Pero los estudios, el Oscar o SILEC, que fueron publicados en el New England, pues no ha visto mejoría en la mortalidad. ECMO, la mujer embarazada. Realmente esto es lo que viene un poquito más. Lamentablemente en México, por ahí el maestro Monares es de los que está certificado en ECMO a nivel internacional. Ya por ahí tuvieron un reporte de una paciente con hemorragia, por ahí aborto, hemorragia, por ahí lo metió a ECMO y vivió la paciente. Esto surgió por ahí del año 2009, después de la pandemia de H1N1. Se incrementaron los casos, pero muy pocos casos son los que se reportan, pero sí hay incremento en la sobrevida en las pacientes con distrés respiratorio. Se ven que desde 1967 había disminuido hasta un 40%, pero acá se incrementa hasta un 70% en la sobrevida y disminuye la lesión inducida por la ventilación mecánica. Ahora, en la mujer embarazada, sí hay reportes de casos. Este del año 2009 al 2015, en el cual pues, los resultados maternos fetales fueron buenos. 18 pacientes embarazadas las metieron a ECMO. 4, pues todavía aún con el producto, con 32 semanas de gestación promedio. Y vean la sobrevida, pues por ahí nada más falleció uno. Las complicaciones, pues prácticamente en 6 pacientes, 33% fueron hemorragia. Realmente hay que canular 2 vasos, puede ser venosa, veno arterial, pero son unas cánulas grandes, debe de ser unos vasos yugulares o femorales para someter a estas pacientes. Y vean su casuística, eran pacientes que tenían SIDA, derivados por influenza, por tralia, aspiración, y cuáles fueron sometidos que tenían temprano, fueron sometidos temprano, tenían casi menos de 3 días en ventilación mecánica, PIB de 12, FIO2 al 100%, un pH de 7.2, una PaCO2 de 52 y una PO2 de 53, lo que nos da un índice de oxigenación también de 53. Entonces eran pacientes realmente críticas que se beneficiaron del uso del ECMO. Algunas nuevas definiciones después de Berlín, probablemente sí. Habría que estar evaluando si existe disfunción ventricular derecha con un ecocardiograma, escalas pronósticas, volúmenes corrientes bajos, PIB de extensibilidad, medir el CO2 espiral por oximetría, por cardiografía, tomografía de tórax. El agua pulmonar el agua extrapulmonar también es importante. Algunos biomarcadores y la prevención del SIDA. Ventilación mecánica no invasiva en la mujer embarazada. Nosotros ahí en el instituto tuvimos un caso de una paciente que tuvo tirotoxicosis, tuvo tormenta tiroidea, hizo edema pulmonar, tenía 34 semanas, la metimos en ventilación mecánica no invasiva. ¿Y qué le beneficiamos a esa paciente? Evitamos que una intubación y todos los riesgos que conllevan la ventilación mecánica, lo que es la neumonía, complicaciones endotraqueales, pero sí tener algo en cuenta que la mujer embarazada, por incremento del útero, va a incrementar la presión intraabdominal y mayor riesgo de broncoaspiración. Entonces,
en qué pacientes sería recomendable que estuvieran bien alertas, a un estado neurológico íntegro, que cooperaran, que tuvieran reflejo de deglución, oxígeno. Entonces puede ser reservado a una paciente embarazada, se cuenta alerta, reflejos y vean lo que comentaba el doctor en la charla que hizo que realmente hay muy poco publicado. Ventilación mecánica no invasiva, una serie de casos y reportes. Que fue el mayor en el 2007 fueron 4 casos. Entonces realmente también hay la invitación a que los casos que tengan de morbilidad extrema o casos de pacientes críticas pues sean publicados, realmente todas son publicadas. El retiro de la ventilación mecánica, no voy a andar mucho, no difiere de la paciente no obstétrica, pues que mejore las condiciones, que hemodinámicamente esté estable, en equilibrio ácido-base, que tenga un Glasgow por arriba de 9, reflejo oxígeno de evolución, una saturación por arriba del 95, pero algo que sí es muy importante en el retiro de la ventilación mecánica es que SIMB no es superior a presión subcortical. Entonces no hay que usar SIMB como un modo de retiro en la ventilación mecánica. Y parámetros de retiro, ya lo mencionamos, algunos predictores del estrés, el índice de alto BIN, la presión inspiratoria máxima. Algo que es muy importante, las pacientes son, pues todos los pacientes que están con ventilación mecánica están pues con un ventilador, un tubo, presiones positivas de 0, sedado con hiperglicemia, función supina, algún reflujo gastroesofágico. ¿Qué nos van a condicionar? Neumonía asociada al ventilador. Entonces, en nuestras terapias debemos de tener búnkeres o algunas recomendaciones de prevención de neumonía. Aquí es importante desde el lavado de manos, el uso de clorhexidina oral a las pacientes que están en ventilación mecánica cada 6-8 horas, la sedación, el poner el decúbito en infusión de cúbito en semifolios de 30-45 grados, eso no nos cuesta nada, evitar la politransfusión, evitar la sedación, la nutrición enteral, el uso de tubos endotraqueales, aspiración subglótica o con circuitos cerrados también. Y algo por ahí que el doctor Jean-Louis Bazin, él hace que es la recomendación de los pacientes críticos, que es que hay que dar abrazos rápidos, ¿no? Alimentación, todos los pacientes deberían recibir alimentación, analgesia, sedación, tromboprofilaxis. La tromboprofilaxis la vamos a dar con medias de compresión neumática o elástica, el uso de heparina bajo peso molecular, en el cual hay un estudio por ahí en el 2010 en el cual hizo Sanofi de la enoxaparina, pusieron placebo por medias y placebo y enoxaparina y las midieron para ver complicaciones graves. ¿A cuáles fue mejor? Yo hubiera pensado que les fue mejor a los de medias y enoxaparina, no hubo diferencia significativa. Entonces, recomendaciones en las pacientes obstétricas: deambulación temprana, buen estado hídrico y sus medias. Si tiene un riesgo moderado o alto, ponerle heparina bajo peso molecular. Profilaxis de úlceras gástricas, por ahí hay un poco de controversia donde el omeprazol no disminuye el riesgo de úlceras gástricas. El control de la glucosa. Muy bien, ya para terminar, conclusiones. Las estrategias de ventilación mecánica, pues en la mujer embarazada mantener una saturación por arriba del 95-70, volúmenes corrientes bajos en pacientes con SIRA, equilibrio ácido-base, a lo mejor llevar un CO2 normal entre 35-40, no pasarnos de 60, presión de setas o plateo probablemente sí vaya a requerir un poco más alto, pero tendríamos que tener unos dispositivos o balones esofágicos para medir la presión, que sería lo ideal para titular el PIB. Ventilación mecánica por alta frecuencia, pues no es tan recomendable. La prono, pues obviamente hay casos de reporte. El ECMO en centros especializados, y algo que sí podemos hacer es el monitoreo, estar viendo las curvas, la sometría, medidas de prevención y el retiro de la paciente. Bueno, espero que no me haya tardado mucho y pues muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo, cualquier duda, comentario, si quieren la charla, alguna otra cosa, con todo gusto.